Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Es la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto estar esta vez con un gran profesional como invitado, el doctor Juan Carlos Benalcázar. Vamos a hablar acerca de las problemáticas de la acción de protección desde la vista de la práctica profesional. Esperamos que les guste, disfruten de esta masterclass y en un pocos minutos estaré presentando a nuestro invitado. Doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, diploma superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad San Francisco de Quito, especialista superior en tributación y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Aníbal Simón Bolívar, doctor en Derecho, mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de posgrado en la Universidad Aníbal Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Regional Autónoma de los Andes. Fue docente de la Universidad Autónoma de México, al igual que sigue vinculado como miembro del Padrón de Tutores de la Facultad de Derecho. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral, miembro honorífico de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. Es autor de varios libros, artículos. Ostenta el premio José María Velasco Ibarra, otorgado por el ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por la mejor obra de Derecho Público en el 2007, por el libro Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano. Ha sido declarado visitante distinguido por los honorables ayuntamientos de las ciudades de Puebla, Morelia, Veracruz, Jalapa y Tuxpan. Nos vamos con nuestro invitado en pocos segundos. Buenas noches, doctor. Qué gusto saludarle. Bienvenido a Diálogos de Derecho. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Bueno, mi inicio sin mayor preámbulo con la ponencia que les había ofrecido disertar esta noche. Ya es, yo les comento que se me inspiró algunas problemáticas que se han vivido en la práctica de la acción de protección. Si bien todo el mundo la estudia desde una perspectiva teórica, pero poco se habla, o bien se calla la gente sobre lo que sucede en el día a día del profesional, del abogado. Y bueno, yo soy un convencido de que el derecho, como dicen muchos autores, es razón práctica, no es pura razón especulativa. Es decir, el jurista, el abogado, no solo estudia los aspectos teóricos de una institución como la acción de protección, tampoco debe limitarse a estudiar la filosofía que existe atrás, o como estamos viviendo ahora, sino que cualquier reforma, cualquier transformación, cualquier objetivo debe partir también de las realidades. Ese digamos que es la metodología de esta disertación. No vamos a hablar de la teoría. ¿Qué es lo que vive un abogado ecuatoriano en su día a día cuando ha elegido practicar su profesión en materia constitucional? Sí, en mi caso también en materia contencioso administrativa y tributaria, pero digamos que esos también
son casos que presentan muchas problemáticas. Pues bien, lo que yo pretendo decirles serían como propuestas, podrían después concretarse en propuestas de reforma, porque son efectivamente los puntos flacos de la acción de protección, vistos desde la práctica, ¿sí? No desde la pura teoría. ¿Sí? Miren, la primera cuestión, la acción de protección todos sabemos que es es una garantía de derechos constitucionales, ¿sí? Pues esta cuestión de garantía de derechos constitucionales no es que la acción de protección ha sido el único mecanismo que ha tenido el Ecuador para garantizar derechos constitucionales, ¿sí? El contencioso administrativo, el proceso contencioso administrativo que data del año 68, que digamos que dentro de la historia más o menos reciente de nuestro país es lo que teníamos antes del amparo. También tutelaba derechos constitucionales. De hecho, yo recuerdo a un profesor lamentablemente fallecido, el doctor Francisco Tinajero Villamar, que fundaba sus demandas de contencioso administrativas en al derecho a la igualdad, en el derecho a la motivación, en el derecho a la propiedad. O sea, yo tuve el privilegio cuando tenía 19, 20 años de haber trabajado con este abogado, y en la práctica se veía eso, demandas contenciosas administrativas en donde se alegaba violación de derechos fundamentales. No había más que la triste, el tribunal discapacitado sin ser, que era el Tribunal de Garantías Constitucionales, yo lo llamaba así, porque un tribunal que no tenía jurisdicción, ¿sí? Que tenía una grave limitación ese tribunal. Entonces, cuando establecen el amparo, yo tuve la oportunidad de ser asesor del Tribunal Constitucional en esa época. ¿Qué pasó? A mí me decían mis colegas, es que lo administrativizas todo, porque mi primera especialidad fue el derecho administrativo, luego el constitucional, que yo estaba administrativizando, por decirlo de alguna manera, a la acción de amparo. Bueno, yo puedo decirles una blasfemia que tal vez a los puramente teóricos les puede rasgar las vestiduras. La acción de protección o el amparo en su momento, a mí me sonaba mucho un contencioso subjetivo de plena jurisdicción. Me pueden decir, este hombre es un ignorante, este hombre está diciendo una blasfemia porque tal autor dice esta cosa o porque tal otro autor dice otra. Yo les he dicho que mi ponencia es a partir de la práctica profesional. Mire, yo alguna vez le decía a un querido colega y amigo, el doctor Rafael Ollarte Martínez, les decía, el amparo es el ideal del contencioso administrativo. Debe ser un proceso rápido, ¿sí? Porque también hay la necesidad de controlar al poder y todo. Y se veían muchas coincidencias en el propósito de tutela de derechos, limitación de la arbitrariedad, de la autoridad administrativa, y por lo general eran autoridades administrativas las demandadas, salvo el amparo contra particulares, que es otra historia. Entonces, nunca me he cansado de ver semejanzas entre los dos procesos, hasta que de repente me encuentro con nos encontramos con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de España actual, no la del 56, que fue la que influyó en la nuestra del 68, ya actualmente trasladada al Código Orgánico General de Procesos en algunas cosas. Resulta que nuestra acción de protección o nuestro amparo es considerado en España un contencioso administrativo especial de tutela de derechos fundamentales. O sea que como que un servidor no ha estado tan alejado de ver esa similitud. Efectivamente,
el amparo se caracterizaba en su época por su versatilidad, el contencioso por su formalidad y por requisitos y presupuestos procesales demasiado agobiantes. El amparo era flexible, era todo. Y a mí siempre me llamó la atención de que por qué no podía ser así el contencioso, en lugar de demorar tantos años, demorar poco, quitando un montón de basura, de normas limitantes que venían de la vieja ley del 68. Luego vino el COGEP y creo que también la vida me dio la razón, porque se simplificó bastante el contencioso y se agregaron un montón de cosas. En fin, el tener la acción de protección coexistiendo con el contencioso ha provocado un primer problema práctico. Distingan entre asunto de constitucionalidad y asunto de legalidad. Bueno, los teóricos que dirán, la norma violada es la Constitución. Los otros asuntos provienen de una norma de inferior jerarquía. Bueno, en la vida real, en el tribunal, en un juzgado, les puedo decir que el modelo de laboratorio que está planteándose en la doctrina no existe. Un asunto, y en esto quiero también, bueno, hay una cosa que me quiero referir también más adelante, porque hay actualmente un gran escándalo por esta cuestión. Un problema perfectamente puede tener asuntos o dimensiones constitucionales y dimensiones de legalidad. No es que la vida humana se puede poner en moldes o en modelos de laboratorio. ¿Sí? A veces, y esto mucha gente no lo quiere entender o no lo quiere comprender, la vida, la libertad humana, las actuaciones que hace el ser humano trascienden a lo que puede prever el legislador. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, no puedo decir lamentablemente, no tengo autorización del cliente para explicar el caso, pero voy a decir lo que es, o sea, el problema jurídico y no los detalles. Perdón, entiendo que el audio está bien, no he tenido ninguna observación al respecto, ¿verdad? Está bien el audio. Ok. Está bien. Sí, ya, perfecto. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Un contrato público, un contratista, una entidad pública, ¿sí? Un contrato de aquellos que se llaman de IPCs, o sea, un contrato llave en mano. ¿No? De repente, la entidad contratante cambia completamente la estructura de un IPC, que es el contrato llave en mano. ¿Qué significa? Que es un contrato que se debe ejecutar, que el estudio, los materiales, la construcción y la puesta en marcha de la obra corresponden al contratista. O sea, un contratista en un contrato llave en mano pone todo, los estudios, los materiales, el trabajo y se ejecuta por un cronograma, al final del cual se entrega la obra funcionando, ya, en este caso eran pararrayos, sistemas de prevención de incendios, etc. Bueno, a la entidad contratante se le ocurrió cambiar completamente la fisonomía del contrato y ya el contratista y empezó a subdividir el contrato y empezó a entregarles a otros contratistas. Efectivamente, nosotros oímos contrato y hablamos de las cláusulas y de la ley orgánica para la contratación pública porque no es una materia constitucional. Pero ¿y la seguridad jurídica de un cambio abrupto de la fisonomía del contrato? ¿No es asunto de constitucionalidad? También les puedo decir que dentro de ese mismo asunto hubo el problema de que por el cambio de fisonomía del contrato no se hizo el ajuste de tiempo porque ya no era un solo contratista el que iba a intervenir, sino algunos más, y todo se volvía un lío. O sea, el contratista principal dependía de otros, de un proveedor de cable, de un proveedor de materiales, etc. Lo que sucede es que sin considerar todo esto,
le imponen una multa por haberse excedido el cronograma y primero le cobran la multa y luego le permiten defenderse. ¿Eso es un asunto de legalidad? No, es un asunto de violación al debido proceso. ¿Sí? ¿Cómo cobro una multa? Que es una sanción si no le permito a la persona defenderse y proponer sus excusas o sus defensas? Estamos viendo que no, el caso que les estoy contando, que es de la vida real, no se presta al modelo de laboratorio de mucha gente que cree que asunto de legalidad, contencioso administrativo, asunto de constitucionalidad, acción de protección. No, señores. La verdad es que se pueden poner las dos paralelamente. Una estrategia de un abogado puede incluir eso en nuestra vida cotidiana. Y no está mal referirse a la vida práctica, a la vida del profesional del derecho, si nosotros tenemos en cuenta que el derecho es razón práctica. Es decir, la ley no es un producto de la especulación filosófica, sino que debe ser acorde con las realidades. ¿Sí? Ahí les comentaba de un caso en donde perfectamente pueden haber problemas de constitucionalidad y problemas de legalidad. Y que es perfectamente posible intentar un juicio contencioso administrativo si es que yo pretendo, si es que yo tengo la suficiente finura para proponer exclusivamente las problemáticas de legalidad del caso ante el juez de lo contencioso y acomodo las pretensiones procesales a esa dimensión del proceso. Pero nada oculta ni nada prohíbe que paralelamente intente una acción de protección sobre los aspectos constitucionales que encuentro en el mismo caso. ¿Por qué? Como les decía, en un contrato público ¿puede violarse el debido proceso en la imposición de una multa? Sí. Tengo un cliente a quien no le dejan defenderse, a quien primero le ponen la multa y luego le permiten defenderse. Y no le permiten ni siquiera utilizar un recurso que tenía esta institución ante el superior jerárquico. Bueno, si eso es un asunto de legalidad, pues, ¿en dónde queda el 76 de la Constitución que permite el derecho de defensa? El ser oído en momento oportuno, el de recurrir. Entonces no es un asunto de legalidad. Puedo ir donde un juez de garantías a decirle, sí, esto sucede perfectamente. ¿Puedo impugnar esa multa por acción de protección? Sí. Incluso la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, había un artículo que decía que los asuntos contractuales solamente pueden ser materia del contencioso y fue ese artículo declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Es decir, ¿qué primera conclusión llegamos? No es abuso del derecho plantear paralelamente juicio contencioso administrativo y acción de protección. El gran problema es saber discernir, es primero aceptar que la vida humana tiene muchas complejidades y que perfectamente en un caso como el que les estaba comentando pueden haber asuntos de legalidad, ¿sí? La alteración del contrato en lo que se refiere al cronograma y si es que debía ser o no extendido el cronograma o si había violación al equilibrio de la remuneración del contratista, no es un asunto de constitucionalidad. Vámonos al contencioso a discutir eso. Pero la imposición de una multa sin oportunidad de defenderse, ¿sí es un asunto de constitucionalidad? Entonces, vemos que en un contrato público puede haber problemas de constitucionalidad, problemas de legalidad, y la vía procesal, y lo que un abogado debe saber es distinguir lo que es de constitucionalidad y lo que es de legalidad. Nuestro sistema tiene paralelos dos posibles procesos en contra de la autoridad administrativa, la acción de protección y el contencioso. Y nuestro legislador no ha hecho ningún esfuerzo en armonizar el sistema, así que no tenemos ninguna prohibición de iniciar paralelamente los dos procesos. Lo que sí es necesario es
entender cuándo hay materia de legalidad, cuando la ley es la directa e inmediatamente violada, y cuando hay un asunto de constitucionalidad, cuando hay un derecho constitucional que ha sido menoscabado. No hay abuso del derecho. A mí me han acusado de abuso del derecho y en los años de ejercicio nadie me ha sancionado por eso, al intentar paralelamente, en muchas ocasiones, los dos juicios paralelamente, e incluso haber tenido éxito en los dos. ¿Sí? Hay una problemática, eso sí, a mí me ha... quiero ser muy sincero, cuando hubo el problema de Yunda, que también es un problema práctico, fue a la acción de protección y fue al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral se refiere a temas de legalidad o temas en donde es aplicable el Código de la Democracia, y la acción de protección a temas de constitucionalidad. Yo me quedé un poco preocupado porque uno trata de ejercer la profesión con los mayores estándares éticos, pero bueno, era un tema que yo creo que no se explicaba desde un punto de vista de la práctica honesta de la profesión. Ya. Me quedé tranquilo por ese lado, porque tenía mucho contenido político y hay serios indicios de irregularidades en la acción de protección. Pero bueno, ahí el tema no es, ahí el tema sí existe una vía idónea y eficaz para el tema electoral, que era el Tribunal Contencioso Electoral, y tal vez ahí sí existía una excepción de la acción de protección. Una excepción o una limitación de la acción de protección, eso debería revisarse por ese lado. Bien, entonces, nuestra problemática es la coexistencia de dos procesos, pero también, ¿por qué se da el abuso de la acción de protección? En el tema de que cualquier cosa queremos ir a la acción de protección sin pensar. En eso también es posible culpar a medias. Digamos, no le culpemos del todo al abogado. Eso no quiere decir que no tenga culpa, pero no es toda la culpa la del abogado. Miren, un contencioso administrativo actualmente, con casación y todo, puede durar tranquilamente 3 años, siendo optimistas, de 2 a 3 años. Miren, la brevedad de la vida humana es incompatible con el contencioso administrativo, decía Eduardo García de Enterría. Yo tengo un juicio que heredé de un gran abogado que ya va a ser mayor de edad. Si vamos por ese tema de que es incompatible o puede seguir las etapas de la vida humana, ese juicio ya tuvo niñez, adolescencia y ahora ya va a la mayoría de edad. 18 años y no tiene sentencia. Es un juicio que ha habido montones de cosas, tanto que el abogado del que me antecedió en la defensa, ya ahora es una persona ya de la tercera edad. Bueno, bien decía García de Enterría, el contencioso administrativo es incompatible con la brevedad de la vida humana. ¿Cómo no voy a intentar una acción de protección? O tal vez no justifico a los abogados que lo hacen, no, pero si un juicio va a demorar semejante cantidad de tiempo, lo que el abogado trata es de ahorrar ese tiempo o de tratar de resolver el problema lo más pronto posible. No justifico a quienes abusan de la acción de protección, pero sí es necesario que el legislador y en nuestro país, yo estoy convencido de que el problema medular de la administración de justicia no se topa, que es la lentitud de la justicia. Ponernos a analizar eso sería materia de otro conversatorio. De hecho, es un problema que pocas personas lo sufren, pero nadie se preocupa de buscar las causas y una solución verdaderamente realista. ¿Sí? Se creyó dogmática y teóricamente que la oralidad iba a solucionar el problema, pues no la solucionó. ¿Cuáles son los problemas más evidentes? Cuellos de botella.
la calificación de la demanda contencioso administrativo, donde nos piden por poco la marca de nuestra ropa en el 142 del COGEP. La acumulación excesiva de procesos, la falta de personal, cantidades de problemas que se necesitan abordar con seriedad para que la justicia sea rápida. Entonces la gente se desespera por la solución. Miren, a mí me ha pasado que he tenido una respuesta de los tribunales cuando el problema ya lo soluciona el cliente. Y me dice, vea doctor, cuelgue su sentencia en el mejor lugar de su estudio jurídico como un homenaje al buen abogado que es usted. Así, no, me lo dijo mi cliente, yo no estoy presumiendo de nada. Porque ganó el juicio, pero su sentencia no me sirve para nada. Ya pasó el problema y la sentencia viene demasiado tarde. Entonces, la versatilidad, la rapidez de la acción de protección y el informalismo tal vez debería ser considerado una reforma seria del contencioso administrativo. ¿Sí? Entonces, la lentitud de los procesos hace que la gente se desespere y el abogado sienta la presión de atender lo más rápido posible el problema. Obviamente, el abuso de la acción de protección también está en el mal diseño de la vía de legalidad. O sea, estoy hablando estrictamente desde la práctica profesional. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro problema existe? Ahora sí ya vamos a otro problema que se abusa, que se nota. Ya hemos visto del abuso de la acción de protección o de la necesidad o de una serie de problemáticas prácticas. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué la acción de protección del abuso pasa a la falta de utilidad o al abuso del otro lado. Si hay abuso de los abogados, por una parte también hay abuso de los abogados del sector público y abuso de los jueces de los famosos artículos 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No crean que la acción de protección, se ha dicho de memoria, que se abusa de la acción de protección. Sí, la gente va a la acción de protección con cualquier cosa, pero también, coincidencialmente, yo no soy político. Yo viví un tiempo en México, yo puedo hablar desde la situación desde el año 2010 que regresé a vivir otra vez en Ecuador, pero desde el año 2010 hasta el año 2018 había un fenómeno rarísimo. Nadie ganaba una acción de protección, nadie. Y bueno, cuando en mi despacho de abogado llegaron algunos jueces destituidos por el antiguo Consejo de la Judicatura, el anterior, en base al artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que se puede sancionar con destitución al juez que cometa dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, ¿sí? Pues ya se entendía una explicación, o sea, había personas intocables e instituciones intocables, especialmente Petroecuador, especialmente el Servicio de Rentas Internas, no se diga de la Policía Nacional, de los militares, o sea, había instituciones intocables, juez que dictaba una sentencia en contra de Petroecuador, juez que era destituido por el 109.7, por el antiguo Consejo de la Judicatura. Yo fui el abogado que promovió la consulta de constitucionalidad de esa norma que llegó a una sentencia que ha causado revuelo, que fue la interpretación condicionada del 109.7 y en donde la Corte Constitucional dijo el error inexcusable, la manifiesta negligencia tiene que ser declarada por un juez y no por el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Me precio de haber hecho eso, no por vanidad, sino porque creo que fue un servicio a la justicia. Yo fui el abogado que estuvo atrás de eso. Y resulta que la acción de protección, todo juez la negaba con el 40 y el 42 durante esta época, porque decía, yo no me voy a meter en problemas con el Consejo de la Judicatura ni voy a perder el cargo. Entonces, ¿qué decían especialmente? Uno, el asunto es de legalidad, váyase al contencioso.
¿Existe otra vía idónea y eficaz? Váyase a esa vía idónea y eficaz. La Corte Constitucional les había dicho ya 50,000 veces más uno que el juez debe analizar si existió o no existió violación de derechos en una acción de protección y no fijarse si existe otra vía. Pero era letra muerta, como arar en el mar. Sentencias reiteradas de la Corte que decían lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no había juez que acate lo que decía la Corte. Podía más el miedo a la destitución que la jurisprudencia de la Corte. Entonces, actualmente, ¿qué les puedo decir, señores, de la experiencia profesional? Yo soy abogado de Ícaro, de la aerolínea, de una aerolínea que algunas personas recordarán. Tenía una escuela de aviación, estuvo 40 años activa. Yo sí tengo la autorización del cliente para hablar del caso. Pues yo cuando salió la famosa sentencia del 109.7 de la Corte Constitucional, había mucha esperanza de que la acción de protección reviva, porque era inútil, o sea, no servía para nada. Era una letra muerta durante el periodo que va del gobierno antecesor al señor Moreno y parte del gobierno del señor Moreno. Habían entidades intocables y eso provocó actos de corrupción terribles, porque yo no tengo quien me controle, no hay garantías constitucionales, por tanto hago lo que yo quiera. La autoridad administrativa descontrolada, ¿sí? El toro de Lidia, que digo que les pongo como ejemplo a mis alumnos, que es la administración pública, que cuando el toro de San Fermín, de los Sanfermines de Pamplona, que se lo suelta con toda la libertad y no tiene a qué le acuerda que es el derecho para sostenerlo. Y ahí están los corredores de los Sanfermines de Pamplona, que les alcanza el toro y les hace pedazos, incluso les puede matar. Eso es lo que pasa cuando la autoridad administrativa no tiene límites. No había acción de protección e incluso el contencioso era un fracaso. Entonces, no hablemos de abuso, también había abuso de parte de los jueces del artículo y de las autoridades, de los abogados del sector público, perdón, que siempre aludían al 40 y al 42. Verdaderamente era una muletilla. El asunto es de legalidad, váyase al contencioso. Entonces, uno de los problemas de la acción de protección, y les digo por el caso Ícaro, que persiste, es el abuso de la consideración del asunto de legalidad. Todo, en cambio, si bien es verdad que hay en un mismo asunto puede haber problemas de constitucionalidad y de legalidad, como les he dicho anteriormente, también es un abuso decir que todo asunto puede resolverse ante un tribunal como es el contencioso administrativo o el contencioso tributario. O sea, eso también es un abuso de aquella norma que dice que si no, que se demuestre que hay otra vía idónea y eficaz. O sea, una norma perversa, dos normas perversas que han dado lugar al abuso de los abogados del sector público y a la válvula de escape de algunos jueces bastante timoratos que no quieren meterse en problemas. O sea, estos señores enseguida se sacan un problema por miedo, digámoslo así, por miedo, invocando el 40 y el 42. Ya, no, el asunto puede resolverse en el contencioso y es de legalidad, váyase. Pasó en el caso Ícaro, incluso habiendo una sentencia favorable de la Corte Constitucional. Afortunadamente les cuento que el tema ha llegado a conocimiento incluso de la Comisión Anticorrupción, que ya ha hecho un jalón de orejas a algunas autoridades que no han querido, que han cometido serias irregularidades en este caso. Les invito a visitar la página de Facebook que se llama Libertad para Ícaro, en donde pueden encontrar mucha información sobre lo que ha sucedido en la extinción de una aerolínea
nacional, puramente nacional, que ahora con TAME ya significa que la aviación ecuatoriana ya se extinguió, como las especies animales o vegetales que llegan a la extinción, se extinguió la aviación nacional. Bien, el 40 y el 42 son verdaderamente normas que deben o derogarse o aclararse y sobre todo limitarse la aplicación. Pero lamentablemente también en esto se puede ver que a la Corte Constitucional no le hacen caso los jueces. O sea, más les vale el miedo o las malas costumbres adquiridas que el derecho. Eso sobre el 40 y 42 y eso de la otra vía idónea y eficaz, todo es un abuso constante. Tercer problema. ¿Qué sabe un juez de tránsito sobre materia tributaria o sobre el derecho constitucional tributario? En el caso Ícaro presenté una acción de protección y le toca conocer a una jueza de tránsito. ¿Qué sucedió? Bueno, el caso Ícaro es un caso de una determinación tributaria del impuesto al valor agregado y del IVA, que determinó una suma totalmente inflada y que luego, con la vigencia de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, permitió que todo el mundo haya sido metido en la coactiva de esa deuda tributaria, incluso personas que eran parientes del mayor accionista, le metieron ahí sin ninguna razón. Cuando viene la Corte Constitucional a analizar la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, dicta una interpretación conforme y dice: esa norma es constitucional siempre y cuando, uno, haya existido una sentencia de juez competente que haya declarado que la persona que va a ser coactivada ha sido declarada culpable de abuso de la personalidad jurídica, fraude, testaferrismo o cualquier infracción para eludir el pago de impuestos. ¿Cómo puedo yo entonces involucrar a una persona si ni siquiera ha sido accionista administrador de una compañía? ¿Cómo le incorporo? ¿Cómo incorpora a un funcionario ejecutor que es un funcionario administrativo a un pobre ciudadano a una coactiva y además le pone medidas cautelares de prohibición de salida del país, de comiso, de prohibición de enajenar y todo eso, sin haber sentencia? Un funcionario administrativo decidiendo cosas que corresponden a un juez. Eso permitía la ley para la defensa de los derechos laborales. Se pidió la nulidad del involucramiento de dos personas en esa coactiva de Ícaro y, bueno, el Servicio de Rentas Internas tiene muchos argumentos, lamentablemente muy endebles, pero en fin, le toca conocer a una jueza de tránsito de la negativa de la declaración de nulidad de ese involucramiento, de la providencia que les involucra a estas dos personas. Señores y mis queridos amigos y amigas, 40 páginas tuve que escribir para explicarle el problema porque la señora jueza no entendía de lo que estaba tratando. Llega a segunda instancia y la Corte Provincial tampoco entendió el problema. ¿Y qué hizo? Copió todo lo que dijo ¿Para qué saco con un recurso de apelación donde el juez superior copia? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la acción de protección? La falta de idoneidad del juez. Ahora, insisto, razón práctica. O sea, hay alguna persona que decía que en el Ecuador todo juez es constitucional. Sí, todo juez es constitucional. Todo juez debe saber la Constitución. Sí, eso está bien. Pero otra cosa es decir que todo juez puede resolver un problema de constitucionalidad como juez de garantías. Eso, la práctica ha demostrado que es un puro dogmatismo. Debe existir juez especializado en garantías constitucionales.
un juez de derechos humanos, un juez de garantías constitucionales. No se puede encargar eso a un juez de tránsito, a un juez de la niñez, a un juez de violencia, porque obviamente no va a entender. Es que no se puede pedir más a una persona que eso. Hay un principio constitucional que es de la especialidad de los jueces. Si se es coherente con ese principio, solamente un juez de garantías tiene habilidad y destreza para resolver un problema de acción de protección. Entonces, yo no le culpo a la jueza de tránsito, nos negó, porque también lo más fácil para un juez que no sabe lo que está tratando es negar. Y termina el asunto en la Corte Constitucional por extraordinaria de protección. Ahora, este problema de especialidad se conjuga lamentablemente con otro problema, que es que las acciones de protección por lo general terminan en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional actual es una corte respetable, ¿sí? No digo que sea infalible, pero yo creo que es una corte respetable, tiene personas honradas, tiene académicos, tiene personas que saben, que se esfuerzan en dictar sentencias de buena calidad, pero también están abarrotadas por la herencia de la anterior corte cervecera que le llamaban, ¿sí? Están abarrotadas. Y eso ha provocado la ingrata situación de que un problema de la Corte Constitucional, y en eso el doctor Hernán Salgado ha sido, y yo lo respeto por eso, aunque puedo discrepar un poco, ha sido muy estricto en respetar el orden cronológico de las causas, o sea, se resuelven mientras van ingresando, tema que era el foco de corrupción de la anterior Corte. ¿Ya? En eso es loable los cambios que el doctor Hernán Salgado ha propiciado en la Corte, pero lamentablemente falta hacer que la Corte Constitucional sea rápida. Uno de los problemas prácticos es que todo tenga que resolverse en el Pleno. Sí, eso significa un cuello de botella. Eso significa un cuello de botella que hace que la Corte Constitucional se demore mucho. Por más buena intención, por más corte buena que sea, ese cuello de botella demora a cualquier corte. Sí, el doctor Salgado indudablemente es un conocedor del derecho constitucional, pero indudable. Pero por más conocedor y doctor que sean los jueces, si tienen un cuello de botella, se van a demorar. ¿Y qué es lo que sucede? El efecto es que yo tengo lo que les decía, tengo una sentencia cuando el problema ya es irreparable. Es necesario hacer rápida la Corte. ¿Sí? Es un problema práctico también. Entonces, se combina el tema de la falta de especialidad de los jueces con la lentitud de la Corte Constitucional, que no le estoy echando la culpa. No estamos hablando de culpas, yo respeto mucho a la Corte actual, sino que ya yo creo que lo que debería hacer la Corte, eso como una cordial sugerencia, es buscar una reforma, identificar todos los nudos, los cuellos de botella, eliminarlos y volver a ser un tribunal de garantía de segunda instancia, como era antes. De tal manera que que se puedan corregir y generar jurisprudencias que sean oportunas en el tiempo. Bueno, les he planteado lo que considero que son las quejas más frecuentes o problemáticas más frecuentes que tiene nuestra garantía de acción de protección. En verdad, todo esto no es que yo creo que no se va a encontrar en los libros, sino más bien es lo que uno vive como abogado. La idea de esta disertación era justamente poner sobre la palestra y en la opinión de la gente estas dificultades que se encuentran quienes vamos al juzgado y a tratar de defender un asunto, que tratamos de hacerlo con eficacia, eficiencia y estándares éticos, los mayores estándares éticos.
Sí, yo no sé si el programa incluye alguna cuestión de preguntas, pero en verdad considero que esos son los problemas de mayor envergadura que la práctica profesional demuestra. Sí. Muchas Entonces, gracias, doctor. Ha sí. sido súper claro en las problemáticas que se evidencian ya en la realidad del libre ejercicio. La materia constitucional es de suma seriedad, es algo que se lo debe llevar de manera ética y sobre todo sabiendo manejar la materia como tal. Ahora, claro que en el camino se ve una serie de abusos, una serie de artimañas e incluso vemos que, como usted dice, los jueces deberían estar especializados en materia constitucional, los de primera instancia, porque evidenciamos que no están preparados la mayoría, no se puede decir todos, porque algunos hacen el esfuerzo, pero otros en realidad no conocen de materia constitucional y como usted lo había dicho, ponerse a explicar en Así es. 40 hojas es eso lamentable cuando se entiende que el juez debe estar preparado para ello. Sí, así Ahora, es. el tema de la falta de ética, por decirlo así, por parte de algunos funcionarios que han dado o se han prestado para determinadas acciones políticas que han manchado la justicia, por decirlo así. Eso es lamentable. Entonces, en ese sentido, la única pregunta que quiero formular en este programa es, ¿qué opinión tiene o qué criterio nos podría dar acerca de la politización de la acción de protección? Porque vemos que hay una politización y es algo súper grave. Sí. Sí, justamente eso es lo que yo decía hace un rato. La acción de protección sí tiene ese riesgo de una situación como la que hemos visto con la lamentable como con la del señor Yunda. A ver, primera cuestión, yo aclaro que estoy hablando de términos estrictamente jurídicos. O sea, el tema político, en lo que se refiere a la academia, yo no lo meto, porque es tan variable y es tan variable y tan visceral que nos puede nublar la serenidad del pensamiento académico. A ver, sí, la acción de protección puede prestarse a corrupción. Es una acción, ¿por qué? Porque es una acción rápida, es una acción ágil, es que produce resultados eficaces. Obviamente, si es que la justicia ordinaria, que se llama entre comillas justicia ordinaria, Tribunal Contencioso Electoral, Tribunal eh, de, Distrital de lo Contencioso Administrativo Tributario o la misma Corte Nacional, se demoran años en resolver las cosas. O sea, la verdad es que estamos en un problema de que esa demora, y usted dice algo importante, la demora en la justicia alienta la corrupción. ¿Por qué? Porque la persona que desea resolver rápido un problema o que no tiene tiempo para esperar a una institución que se demora 4 años, 3 años, etcétera, ¿qué es lo que hace? Va y paga. Y hay comentarios, yo lo digo, lamentablemente es importante decir ante la opinión y ante nuestros oyentes que yo estoy terriblemente admirado de que actualmente una de las prácticas que se están volviendo muy comunes es pedir dinero. Pedir dinero. ¿Sí? Le doy la acción de protección si me da tanto. Me ha pasado. Me ha pasado. No, obviamente eso no se puede decir ni quién ni nada, porque son los temas más difíciles de probar que existen. Pero se trata de corregirlo. No, llega la propuesta a través del emisario que le contó del amigo, del amigo, del amigo, del amigo, le dijo que el juez tal estaba, le sugería una cierta cantidad por darle la razón en una acción de protección, sabiendo que uno no tiene tiempo para esperar a otro juez. Sí, efectivamente, a mí me ha sucedido que vienen con la ofertita, 50,000, $100,000. Pobre de usted que no pague. Lo peor es que no es que es voluntario. Pobre que usted que no pague. No paga y le sacan una sentencia que le despedaza.
Señores, eso está pasando en el Ecuador. No tengo ningún temor en decirlo. Afortunadamente, en mi oficina, ninguno de mis socios ha hecho semejantes cosas de buscar para pagar. Pero están cobrando las cortes provinciales y las cortes, y eso lo ha puesto en evidencia el caso Yunda. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Perico Pérez y el caso Yunda? El caso Yunda es público y ha generado escándalo, pero no genera escándalo el caso de una pobre persona que está con un grave problema, quiere zafarse del problema, y hay por ahí, no todos los jueces son así, eso sí, por favor, las debidas aclaraciones. Hay jueces muy honrados, y yo conozco jueces que son intachables, conocedores del derecho, pero lamentablemente no son todos. Si hay de aquellos que se aprovechan, parece hasta delincuencial, se aprovechan del padecimiento de una persona, porque violar un derecho fundamental no es una cuestión teórica, es irse contra cuestiones esenciales para el ser humano, su libertad, su propiedad, su honor, etc. Se aprovechan de la angustia y piden la coima. Ahora son más abiertos, piden nomás. Y si no se les da, bueno, vaya a la Corte Constitucional y se demorará 3 o 4 años. Hay gente con interés que dice, pues me voy los 3 o 4 años, pero no le doy a usted más que aquel, para ser un poco jocosos, los que conocen el encebollado tiene un ingrediente que no es ni cebolla ni pescado, pues ese ingrediente se les ha ofrecido como respuesta a algunos jueces, ¿sí? Ese ingrediente del encebollado, así que vayan nomás a comer encebollado, pues no se les ha dado ni las gracias. Y nos han dictado sentencias horribles. Entonces, no dejo de hablar, porque no tengo ningún temor en que ya es necesario también corregir eso. Hay mucho abuso, mucha corrupción. Sí. Entonces, sí, si fuera rápida las cosas, tendríamos un aliciente, tuviéramos un freno, una mayor control de ese tipo de corruptelas. ¿Sí? La lentitud da lugar a eso, a ese problemita de cobrar. Entonces, muy acertada su apreciación. La lentitud en la justicia provoca que la gente se desespere y que los jueces se aprovechen, que los jueces corruptos, no los jueces, no todos, insisto, se aprovechen de esa desesperación y pasen la facturita, ¿sí? O pidan el regalito. Pasa, está pasando. El caso Yunda es el conocido, no todo, pero no el único. Sí. Así es, mi estimado. Existen excepciones y excepciones, como saben decir, en la vida. Bueno, ha estado muy clara su masterclass. En esta oportunidad quiero agradecerle por haber acogido nuestra invitación. Es un análisis final y una conclusión que hemos llegado muy interesante desde la academia, pues porque este tema no puede ser abordado con un tema de politiquería, más bien ser algo neutrales y también hacerlo un aporte académico y jurídico, que es lo que pretende Diálogos de Derecho EC. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen todas las semanas. Al inicio, digamos, en la mitad hubo un pequeño percance, pero fue solucionado a su debido tiempo, que lo estaremos ya posteando en el canal de YouTube para que puedan acceder a ver la entrevista de una manera paulatina y continuada, por decirlo así. Entonces, agradezco a todas las personas. Espero contar con usted, mi estimado doctor, en una próxima oportunidad que nos acepte la invitación. Extraordinaria su masterclass. Nos vemos contentos. Le enviamos un cordial saludo a todos los que integramos Diálogos de Derecho EC, Fátima González, Guillermo Zapatier, Stephanie Coronel. En este momento no han podido estar presentes por cuestiones personales, pero que les hacen llegar un saludo muy cariñoso y afectuoso. Muchas gracias, es recíproco. Un cordial saludo a ustedes. Que tengan una excelente noche y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Placer. Hasta luego, mi estimado doctor.